Participa en Expo Gráfica 2026, el evento clave de la industria gráfica organizado por Arquigraf, del 6 al 9 de mayo en Expo Guadalajara. Mi nombre es Oscar Velázquez, soy gerente de productos para Corel en México y América Latina. Y bueno, pues de entrada me gustaría saber con ustedes, voy a ampliar un poquito la pantalla, ahí seguramente ustedes están viendo como yo los estoy viendo. Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de CorelDRAW? Por favor, a ver, levanten su manita. Ay, pues todos, Oscar. Bueno, excepto uno, pero todos. Hablando con la solución de software de diseño. Bueno, pues la idea es precisamente que ustedes conozcan, está teniendo. Aquí es importante mencionar, primero que nada, que somos una de las pocas aplicaciones, mercado de usuarios muy diverso, muy amplio, pero el cual me permito mencionar para que ustedes vean, o cosa que seguramente ya saben, que seguimos siendo una de las aplicaciones más fáciles de usar, más intuitivas y más productivas que están en el mercado. Tenemos como tal diferentes tipos de clientes, tanto los que están en los nichos especializados de artes gráficas, como aquellos que están en otras áreas como gente de marketing o usuarios que simplemente utilizan nuestras herramientas para poder crear algún tipo de contenido de comunicación interna o para sus usos particulares con otros programas como Word, como Excel, o quien de ustedes seguramente no ha pretendido editar en algún momento un documento PDF y quieren hacer algún cambio, por ejemplo, cuando reciben algún documento para sus negocios o para impresión. Es en ese sentido como los usuarios en Corel han encontrado una solución muy versátil que les permite aprovechar no solamente las características del producto, sino una cantidad de tecnología que está incluida, ya que tenemos acuerdos tecnológicos con las principales marcas que existen en la industria, tanto de informática y tecnología como del mercado especializado de impresión, como puede ser desde Google, Roland, Pantone, el International Color Consortium, empresas como Trotec, Wacom y muchas otras más, para los diversos periféricos que ustedes están utilizando para los servicios gráficos que ofrecen, desde impresión de manera tradicional en offset hasta otros tipos de dispositivos que hoy en día ya existen, como los plotters de sublimación, impresión directa textil, y así podría yo mencionar una cantidad enorme de diferentes rubros como impresión o grabado láser, en fin. Hoy por hoy Corel es la empresa o el software más utilizado a nivel mundial en temas de producción. Sabemos que hay otras marcas de software gráfico, de software de diseño que existen en el mercado, como Adobe, como Canva y muchas otras más, pero hoy por hoy somos líderes en el tema de producción, en el tema donde se hace la salida final, donde se generan productos físicamente, ya sea, por ejemplo, desde un documento impreso en cualquiera de las técnicas, hasta otro tipo de aplicativos como generación de corte de metal, madera, papel, grabado láser. Una muestra de ello, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes ubican perfectamente ya una marca llamada Wilcom. Wilcom es un software de bordado para precisamente la industria donde personalizan estos gráficos de manera textil. Bueno, pues Wilcom detonó el enorme éxito que ha tenido en la industria. Hoy es líder a nivel global en software de bordado, gracias precisamente al acuerdo tecnológico que hizo con Corel para poder incluir una licencia dentro de las soluciones de bordado que Wilcom ofrece, y de esta manera los usuarios puedan trabajar recibiendo y admitiendo o creando archivos vectoriales o de otras plataformas, gracias a las capacidades que tiene CorelDRAW para poder recibir archivos desde Adobe, desde AutoCAD, desde Office o desde cualquier otra plataforma, vectorizarlos y poder transformarlos a través de Wilcom en una pieza de ponchado o de bordado. Entre muchos otros casos de éxito, como puede ser, por ejemplo, en Francia hay una empresa que se llama CitySync,
que también tiene una plataforma de diseño de modas y ellos también licenciaron la tecnología de Corel en sus productos tecnológicos para poder establecer un ecosistema y flujo de trabajo con herramientas de diseño orientadas a la industria de la moda. También, por ejemplo, tenemos acuerdos muy importantes de alianzas tecnológicas, como es el caso con Roland, que seguramente, al ser ustedes impresores, ubican perfectamente los equipos Roland. Son equipos muy novedosos en cuanto a la tecnología que incorporan, a diferencia de otras empresas que tienen dispositivos de impresión. Roland se ha caracterizado constantemente por ser una empresa que diseña equipos de producción gráfica con valor agregado, equipos que implementan otras funciones, por ejemplo, como el barniz, como el corte, como el plegado, directamente en los flujos de trabajo que están saliendo directamente de los dispositivos de impresión. Corel incluso tiene una paleta de colores especialmente diseñada entre Roland y Corel para que los usuarios que diseñan en Corel y van a pensar en dar salida en dispositivos Roland puedan aprovechar simplemente asignando un color a un elemento, que ese color sirva para especificar que es una ruta de bordado o que es un barniz que va a aplicar la máquina o que va a tener alguna función específica de las que ofrece Roland en sus dispositivos. Los flujos de trabajo que ofrece Corel en este momento resumen en un solo producto todo lo que en otras plataformas de diseño funciona con aplicaciones separadas. Es decir, tenemos en Corel la capacidad desde crear el diseño tipográfico, es decir, crear tipografía y guardarla como archivo de tipo de letra para que se va a usar en los programas de diseño, administrar las fuentes tipográficas ya sea de manera local o en la nube, y también, por supuesto, las herramientas de ilustración, edición de fotografía, tratamiento de textos y diseño de página o maquetado de página, con lo cual pues podemos armar desde una tarjeta de presentación hasta una revista, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente hasta ahí, sino que además dentro de Corel se incorporan capacidades de producción final con un motor de preprensa que puede y permite que los usuarios controlen todos los aspectos de producción hasta la salida final, hasta llegar a esa parte donde esté el dispositivo conectado y de manera uniforme podamos estar directamente lanzando el impreso con todas las especificaciones que se requieran en la salida, una separación de color, o funciones específicas en los impresos como la sobreimpresión de tintas, el trapping, la imposición de página, el agregado de marcas, de cortes, de registros, escalas de densitómetro y todo lo que es un estándar hoy en día en el sector de artes gráficas. Todo entonces empieza en Corel y termina en Corel utilizando nuestra plataforma. De esta manera también se han incorporado tecnologías donde el software de Corel garantiza que el color que tengamos en este momento trabajando en algún diseño es lo que vemos, lo más cercano a lo que va a obtenerse ya en el producto impreso, para que no tengamos estas sorpresas de cambios de color. Corel ha incluido todas las tecnologías estándares que están hoy en el mercado, desde los perfiles hasta las paletas de color o catálogos y los modelos que se están utilizando para controlar el color de manera tecnológica en un diseño. Podemos garantizar entonces que algo que nosotros vemos directamente, como pueden ver ustedes aquí en la pantalla, con colores que solamente son de visualización en monitor, no importa, porque en Corel podemos simplemente tener un motor de calibración, de administración de color, donde podemos asignar perfectamente los perfiles, y tenemos un sistema de control y calibración que le permite al usuario, si yo tengo un plotter de la marca HP, Epson, Canon, de cualquier tipo de marca, un plotter, un offset digital o lo que sea, simplemente elegir el perfil de salida y con esto, con un solo clic, podemos garantizar que todos estos colores, como los que estoy señalando ahorita, que están fuera del rango de impresión, dejen de mentir al usuario en la pantalla y se calibren
mostrando exactamente lo que va a ver el usuario al mandar el documento impreso. Cada perfil va a tener una variación, por supuesto, porque cada dispositivo de impresión puede tener tecnologías distintas. Pero obviamente, si ustedes se dan cuenta, aquí manejamos siempre el conservar todos estos valores al sistema de salida de impresión en CMYK, de tal manera que si una imagen, como aquí la vemos, está en RGB, si la vamos a lanzar a un documento impreso, vamos a ver que hay un cambio mínimo gracias al sistema de calibración y control de color que Corel ofrece, y de esta manera podemos garantizar que los resultados van a ser tal y como se esperan y como los estoy visualizando. Esto entonces convierte nuestra herramienta en un flujo de trabajo productivo totalmente, donde desde la aplicación podemos compartir contenidos a cualquier tipo de formato, ya sea para compartir archivos hacia plataformas como Adobe Illustrator, Photoshop o cualquier otro formato estándar como el PDF o JPG, o incluso publicar los contenidos en páginas web, en redes sociales o en sistemas de producción física, como mencioné, ya sea estampado, bordado, grabado láser, etcétera, etcétera. Hablar un poco de lo que ofrece el programa. No somos una herramienta que exclusivamente sirva para la ilustración. Como pueden ver, los proyectos que se pueden realizar en Corel a nivel de contenido de ilustración, sus aplicativos es lo importante, que puedan tener la tecnología y los ajustes necesarios correctos para cada tipo de salida que existe en el mercado, de tal manera que un solo diseño va a poder publicarse a cualquier método de salida que se necesite según el tipo de producto donde se vacíe esta información. El producto de CorelDRAW es una suite realmente de varias aplicaciones con una serie de valor agregado y contenidos directamente dentro del producto, diseñado también para que funcionen de manera totalmente nativa tanto en Windows como en Macintosh, y también hoy en día en la nube. Un usuario que tenga una licencia de Corel, si está de viaje o no está en ese momento en su equipo, puede simplemente entrar a una computadora, conectarse en su navegador y con sus credenciales de corel.com puede iniciar una versión de CorelDRAW en la nube, abrir archivos, hacer cambios, guardar archivos o mandar imprimir con todas las capacidades estándares que tiene el producto. ¿Okay? También está optimizado para las mejores tecnologías que tengan ustedes en este momento en sus equipos, ya sea desde monitores, dispositivos como mouse avanzados de alta resolución o tabletas digitalizadoras u otros periféricos que estén conectados en sus computadoras para poder tener un desarrollo del diseño más eficiente. Tenemos como resultado una cantidad de usuarios que presumen han realizado sus proyectos en Corel, desde los sectores profesionales hasta otro tipo de sectores. Por ejemplo, ahí vemos a un médico desarrollando diagramas en CorelDRAW, o un cartógrafo que está creando precisamente estas piezas visuales de mapas, por ejemplo, o como mencioné al inicio, quien no ha necesitado editar un solo PDF. Y aquí me permito hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo simplemente en Corel, aquí si yo quisiera editar un documento en PDF, por ejemplo, puedo decirle simplemente abrir, me voy a mi carpeta donde esté buscando algún tipo de archivo en PDF. Por ejemplo, este es un PDF, como pueden ver, simplemente le digo abrir, y el programa va a mantener el texto editable totalmente, manteniendo la estructura con la que fue creada el documento. Es decir, a diferencia de otros programas, cuando yo trabajo en Corel, cualquier documento PDF lo voy a tener totalmente editable. Es decir, por ejemplo, los logos o los gráficos son totalmente vectores, como pueden ver. Puedo editarles, cambiarles tamaño, forma, color, etcétera, etcétera. Y los textos se mantienen íntegros como fueron diseñados. Es decir, por ejemplo, en este caso es un texto de un título donde puedo manipularlo, por ejemplo, a nivel de gráfico, tal vez para agregar una sombra que le dé un efecto tal vez un poco más de resalte o tridimensional, como pueden ver ahí. O tengo el otro tipo de texto, que es el de párrafo, que mantiene totalmente la estructura del texto editable del documento como fue pensado para vertir información que se va a leer. Pero más allá de mantener los bloques de texto, fíjense cómo cuando el programa también detecta bloques articulados como columnas y demás,
va a mantener toda esa estructura. Y en las fotografías voy a poder crear cualquier tipo de edición sin ningún problema, incluso en el programa agregar cosas interesantes como efectos especiales, pero de manera totalmente nativa. Por ejemplo, aquí esta fotografía, le voy a agregar un pequeño pliegue de página, y como pueden ver, es totalmente editable en la imagen, ¿sí? Sin que necesite yo estar experimentando y fallando y deshaciendo con el control Z, ya que es una edición no destructiva. Pueden ver cómo siempre tengo el control de regresar al original, etcétera, etcétera. Además de que se mantuvo totalmente la integración del diseño, por ejemplo, aquí aspectos que ustedes seguramente conocen, como el rebase. Aquí vemos cómo está el límite de página, y el gráfico mantiene el rebase que tuvo desde el diseño para el corte del papel, y entonces estos elementos desde un documento PDF se mantuvieron totalmente. Es un ejemplo de cómo con el programa hoy en día podemos tener una ventaja en cuanto a las capacidades de recibir archivos de otros formatos, ya sea desde Illustrator o de cualquier otro programa, y también programar su salida final. Corel en general sirve para hacer ilustración, diseño gráfico, etiquetas, diseño editorial, agregando textos, contenidos, imágenes, foto, diseño de página, contenido para redes sociales, para diseño de modas, para crear también, por ejemplo, aspectos que se van a fabricar, como los stands. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, este es un trabajo que se hizo, pero, por ejemplo, yo les puedo mostrar rápidamente un diseño que nosotros hicimos, en particular su servidor hizo, para poder trabajar con un stand. Denme oportunidad, aquí está, ¿ok? Precisamente las capacidades que también tenemos en el producto. Por ejemplo, aquí diseñé en diferentes páginas los diferentes muros, y es totalmente editable. Como pueden ver ahí, los objetos son totalmente imágenes que están en alta calidad, los textos se mantienen como tal, etcétera. Y esto, yo pude diseñar, por ejemplo, aquí un stand. Voy a eliminar la foto que tengo un poquito atrás de fondo, nada más para que no me distraiga, ¿sí? Y este stand quiero que vean cómo pude editarlo de manera totalmente tridimensional. Por ejemplo, aquí estamos viendo cada uno de los diferentes muros, como pueden ver, y cada uno de estos gráficos, según la posición que tenga en el proyecto, vamos a ver cómo se mueve, como si fueran elementos totalmente tridimensionales, donde se ve cómo cambian de perspectiva y tamaño según donde yo los esté colocando. Y de esta manera puedo diseñar todas las caras de un mock-up que yo quiera estar proponiendo. Aquí, por ejemplo, simplemente podría colocar, no sé, algún gráfico, y vean cómo desde el momento en el que estoy creando ese gráfico, ya se está dibujando en esa perspectiva como tal. Es muy fácil. Seguimos trabajando en un software de dibujo, pero ahora con capacidades parecidas a las herramientas tridimensionales. Esto me permite, imagínense la parte del diseño de empaques y demás, pues también hacer cosas muy interesantes. Otro tipo de nichos, por ejemplo, como la rotulación integral. Ahí vemos algunos ejemplos de lo que se ha hecho de manera real en Corel. Son fotografías que se han generado. Esto no es inteligencia artificial, estas sí son fotos de productos y de vehículos que se han maquetado. Pero por supuesto, hablando en la nueva versión que hoy tenemos, sí podemos hacer una maquetación de los contenidos de manera totalmente completa, aprovechando las capacidades de diseño que tenemos para crear la imagen, pero también hoy en día se incorpora, este es el día de lanzamiento, hoy 3 de marzo, de la nueva versión de CorelDRAW 2026, que ahora ha incorporado también herramientas de inteligencia artificial, lo cual todo esto que antes teníamos que implementar como un mock-up un poco de manera manual, hoy en día simplemente basta con una instrucción para que podamos verlo reflejado en el producto final y presentarlo al cliente como lo va a esperar. Algunas otras características clave que tiene el producto, ahorita vamos a hablar de la inteligencia artificial un poco más adelante, ya para ver bien en concreto esto, pero estoy hablando de todo lo que hace Corel como tal. Una de las enormes ventajas que tiene Corel, como pueden ver también, es la capacidad del dato variable. Y ese dato variable me permite no solamente hacer cambios en los textos,
en códigos QR como en una tarjeta de presentación. Es decir, cada base de datos que yo tenga puede contener en un solo registro, pues el nombre, el teléfono, la dirección o la oficina o el correo electrónico, etcétera, etcétera. En una base de datos podemos tener 10, 20, 100, 500 registros, como se necesite, y en lugar de estar diseñando en un documento todos esos y aplicar todos esos cambios de manera manual, yo simplemente creo campos donde estos datos van a estar en el diseño, asigno el formato, el tipo de letra, el color y demás, y inmediatamente con una herramienta que se llama imprimir fusión, yo puedo tomar todos esos datos y crear en un documento nuevo todas las 100 o 200 o 300 páginas de cada uno de los registros que se hayan encontrado en la base de datos, incluyendo cambios en textos, en fotografías o en códigos QR. Además, también, por supuesto, Corel permite también generar códigos de barra cuando sean necesarios. Entonces, estas son las características que vamos a encontrar específicamente solamente en un producto como CorelDRAW: el dato variable, la edición de PDF, la capacidad de tener formatos de tamaño de manera real, es decir, Corel es de las pocas herramientas, o yo creo que sería la única herramienta que puede tener un proyecto de tamaño real para gigantografía con una página de, por ejemplo, hasta 45 metros cuadrados. Esto me permitiría diseñar realmente un proyecto al tamaño real y, por ejemplo, aunque en el edificio, yo sé que no hay un plotter o una impresora que tenga el tamaño de un edificio completo, aunque son ahora cada vez más grandes los dispositivos de gran formato, no importa, si tengo un plotter que me dé 1 metro, 1,5 metros, o el tamaño que sea, máximo 2, 3 metros de ancho, no sería suficiente para vestir, por ejemplo, toda la fachada de un edificio. ¿Qué es lo que hace? Corel puede trabajar el diseño a tamaño real y después se ajusta a los tamaños de impresión haciendo una especie de corte en la impresión con registros de empalme que le permiten simplemente dar el tiraje como me lo permite el tamaño de la salida y después unir o empalmar esos registros y ya sea bordarlos o vulcanizarlos o simplemente empalmarlos con pegamento o colocarlos en un bastidor como se requiera con las marcas de registro necesarias para que el producto final quede montado como se requiera. Corel es una de las herramientas que tiene este motor de salida preparado para poder prever este tipo de escenarios. En ambientes de edición, como pueden ver, lo mismo me da en Corel tener gráficos de ilustración que fotografías para hacer precisamente cosas ya de manera fotorrealista. Esto no es un mock-up de inteligencia artificial, esto todavía lo hice de manera manual en Corel, gracias precisamente a las capacidades que tiene el producto, como por ejemplo, y la quiero montar en un mock-up o en una presentación de un producto, imaginemos aquí una etiqueta con todo el diseño que va a tener, por ejemplo aquí, bastaría simplemente con tener un trazo vectorial que se ajuste a la forma que yo quiero del producto y bastaría con tomar la imagen, en este caso lo voy a aplicar incluso como una fotografía, yo simplemente tomo aquí mi herramienta envoltura, le digo que me va a copiar la envoltura que tiene esta forma y vemos cómo la foto se ajusta a la forma, incluso moldeando los bordes de manera tridimensional para que ya tenga yo ese resultado. Ahora vamos más allá de eso. Ya apliqué en una fotografía un molde tridimensional para ajustarlo como una propuesta de empaque o de proyecto de manera tridimensional, pero quiero seguir editando la foto. Bueno, pues en Corel no pasa nada. Aunque estoy en el programa de diseño, yo puedo entrar directamente a editar la fotografía y hacer cambios fotográficos. Por ejemplo, a pesar de que ya integré un efecto de mock-up, yo puedo tomar aquí, por ejemplo, un ajuste para cambiar el color y puedo simplemente decirle que quiero tomar alguno de los colores, por ejemplo, este color azul, y decirle que lo quiero, yo necesite acá, por ejemplo, vamos a cambiar a rojo, ¿no? Y de esta manera vemos cómo empieza a cambiar aquí y puedo hacer los ajustes necesarios para que sea más intenso y más efectivo el cambio de color. Un ajuste totalmente balanceado, como pueden ver ahí ya hice un cambio y solamente sin tener que hacer una máscara, una selección, abrir otro programa de fotografía, etcétera. Estoy todo el tiempo en Corel, yo puedo hacer esto y vean cómo los cambios se hacen en tiempo real. No necesito estar brincando de programas,
yo puedo estar haciendo los ajustes de la edición fotográfica, el retoque, etcétera, simplemente desde Corel y aplicar los resultados. Lo mismo desde una foto o aplicar en un objeto vectorial efectos fotográficos, como van a ver ahorita, que solamente responden como una especie de lente sobre los objetos. Entonces, esto le permite a los diseñadores tener una versatilidad en el manejo y en el momento de diseñar que no se encuentra en ninguna otra plataforma. Por ejemplo, muchas veces necesitamos, aquí ya vamos a hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, una foto de este tamaño, crecerla, pero de este otro. Muchas veces bajamos imágenes de internet o generamos imágenes en contenido artificial que no tienen la resolución suficiente. Por ejemplo, si yo ampliara esta imagen, para empezar quiero que observen cómo me voy a acercar a esta imagen y van a ver cómo en este momento vamos a encontrar una serie de errores porque esta foto fue comprimida o guardada como JPG varias veces. Este resultado a veces implica estar deformando la calidad de la imagen, porque el formato JPG debe de ser de salida final. Hay veces que no lo conoce el diseñador y va guardando y editando y guardando y editando, o simplemente la foto que bajamos como una pieza o un activo no tiene la resolución necesaria y a veces presenta este tipo de errores. La inteligencia artificial de Corel está presente no solamente para generar imagen, sino también para tener temas de productividad, como por ejemplo aquí yo le puedo decir simplemente a esta imagen, denme un momentito, perdón, me entró una llamada, déjenme, permítanme, denme un momentito. Y todo lo que a veces para no estar teniendo este tipo de problemas. Ya saben que uno sigue trabajando aquí en la oficina, aunque esté uno en plena presentación, perdón. Bien, les decía entonces, y sus capacidades de inteligencia artificial, les mencionaba, déjenme ir a la página donde estaba, ¿ok? Puedo simple y sencillamente dentro del programa eliminar los errores. Aquí dice quitar imperfecciones JPG. Desde aquí vemos cómo la imagen, por ejemplo, ya va a eliminar este cuadriculado. Si alcanzan a ver, ya se eliminó lo que le llaman técnicamente aberración cromática. Sin embargo, vemos que si yo me acercara a la imagen, pueden ver cómo está el perfil muy malo ya de la resolución, porque es una imagen de baja calidad, ahí vemos totalmente pixelado, ya ni siquiera se alcanzan a notar los detalles de la imagen, y mucho menos, si yo creciera esta imagen, pues ya a este tamaño tendríamos unos pixelotes de este tamaño. Fíjense lo que hace la inteligencia artificial ahora en Corel. Yo le puedo decir simplemente, en el menú mapa de bits nuevamente, que quiero un nuevo muestreo, y ahora vamos a poner resolución de impresión, y lo voy a crecer no solamente al doble o al triple, vamos a crecerlo al 1000%, voy a ser muy agresivo ahí, vamos a crecerlo al 1000%, le voy a decir que me dé una calidad fotorrealística, mejor detalle, y vemos como de 898 pasa a 8980 píxeles, o sea, estoy creciéndolo 1000 veces el porcentaje. Un clic y vamos a ver ahora el resultado. Segundos. Las herramientas de inteligencia artificial es que no solamente sirvan para la parte de ahorrarle el trabajo al diseñador. Hay veces que no necesitamos trabajar, por ejemplo, con estas piezas de manera puntual y no tenemos otros materiales, tenemos que aprovecharlos.
Bueno, la idea precisamente que tiene Corel es que sean productivas, que tengamos ya sea el escenario de imagen generativa o el de reconstruir o el de reaprovechar estas imágenes, pero a diferencia de otras inteligencias artificiales, esto es lo más importante, estamos hablando de alta definición, de alta resolución. Las imágenes de inteligencia artificial que se están generando ahorita, a lo mucho son 1K, 2K, 3K o 4K, pero ya hablando en puntos por pulgada de impresión, estamos hablando de un montón de diferencia en la resolución. Quiero que vean ahora cómo en este momento el tamaño de la imagen en efecto es 10 veces mayor, y quiero que vean cómo si yo me acerco tengo bordes nítidos, tengo detalles del cabello, incluso formas que ya no se podían apreciar en la imagen original, como la barba, el tejido de la bufanda, la textura de piel de la chamarra. Vean cómo ahí se ha mantenido y se ha regenerado para dar la imagen resultante. Vean, una imagen que era muy pequeñita, ahora tenemos una imagen totalmente reconstruida, pero con la misma apariencia y todos los detalles necesarios para tener un impreso de alta calidad y en alta resolución. Estamos hablando de que aquí ya le puse 300 puntos por pulgada, que es una imagen muy grande, ¿ok? Entonces, estas características del programa le permiten a los usuarios tener una confianza en el rendimiento del producto. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hablar del diseño, por ejemplo, muchas veces la inteligencia artificial no necesita partir desde cero. Hay veces, por ejemplo, denme un momentito aquí, por ejemplo, tengo archivos, como en este caso puede ser este tipo, como pueden ver es una imagen JPG también, y vemos la pobre calidad que tiene del logotipo, la cantidad de píxeles y de diferentes tonos por la aberración cromática que tiene el JPG. Bueno, si yo quisiera convertir esta imagen en un dibujo, tendría que dibujar y vectorizar. Me gustaría saber, por ejemplo, a ver, ¿quién de ustedes, aquí de los que están en Zoom, vamos a poner la pantallita, visitándonos en el Zoom, ha intentado hacer alguna vez un dibujo de este tipo, pasar un logotipo a un dibujo? O sus diseñadores, ¿cuánto tiempo se han tardado en convertir una imagen a un dibujo? ¿De acuerdo? Dicen que mucho. Es que ustedes van a poder ver cómo este dibujo que está en JPG, yo simplemente le digo, botón secundario, abrir con CorelDRAW, colocada en una página, pero ahora simplemente le digo, vectorízalo por contorno como un arte lineal, y ustedes van a poder ver cómo se abre PowerTrace, que es un programa de vectorización que vive dentro de Corel, y en lo que yo les estoy platicando esto, el programa ya hizo la vectorización. Yo ahora le puedo decir, quita el color de toda la imagen, y ahora, en lugar de tener píxeles de varios colores, como pueden ver, ahora tengo una imagen vectorial con solo 2 colores, pero 2 colores que vienen de una imagen, por lo tanto son colores RGB. Quiero que busquen en sus teléfonos cuál es el color corporativo del logotipo del Politécnico. El Pantone, el color Pantone que le toca al logotipo del Politécnico es el 222 del color Pantone. Pues también el programa, utilizando su inteligencia artificial, va a poder simplemente desde un RGB decirle, por ejemplo, aquí yo quiero un color Pantone, y quiero que vean cómo el programa analiza el color y responde con el color correcto Pantone. Entonces, como pueden ver, no fueron varios cambios, simplemente le dije vectorízalo y pone los colores que yo necesito, un par de clics, y ahora quiero que vean cómo esta imagen que originalmente ahí la he conservado para que ustedes la sigan viendo, sigue teniendo, y no es posible editar, tiene fondo blanco y todo eso. Ahora la convertimos en un vector totalmente de alta calidad, como pueden ver ahí, y quiero que vean cómo al acercarme ahora a los detalles, y lo mejor de todo esto es que puedo trabajarlo de la manera tradicional que tengo en el modo vectorial, ¿sí?
Puedo agregarle, por ejemplo, un fondo de color. Vemos que ahí ya no tiene el fondo blanco y puedo estar trabajando la imagen detalle de una sombra de este tipo o de perspectiva de esta manera. Imagen disponible, incluso digamos que si este es fondo negro, pues a lo mejor el logotipo lo quiero trabajar, ya pude cambiar los colores sin ninguna complicación. Entonces, la velocidad es algo que a nosotros nos ocupa bastante. Ahora, hablando puntualmente de las características de la nueva versión que tenemos, esto lo hemos tenido ya desde hace rato. Estas herramientas de inteligencia artificial las hemos tenido ya desde hace bastante tiempo, pero hablando puntualmente de la nueva versión, hoy en día estamos trabajando con características muy interesantes dentro de Corel. Voy a abrir algunos ejemplos rápidamente porque tampoco creo que tengo demasiado tiempo. Tenemos aquí, por ejemplo, para que vean cómo venimos del antes a la hora, ¿no? Esta ilustración fue creada totalmente de manera vectorial. Gracias a la nueva herramienta de imagen generativa, yo pudiera tomar esta imagen, agregarla precisamente como un remuestreo. Ahí pueden ver cómo ya digamos, la está incorporando directamente aquí dentro de la plataforma en Corel, y simplemente necesitaré yo escribir aquí el prompt necesario. No lo voy a hacer ahorita de manera real porque tardaría un rato en generar esto y lo que quiero es aprovechar el tiempo, pero aquí vamos a poder colocar el prompt y esto ya lo hice. Misma ilustración, convierte todos los elementos del póster en elementos fotorrealistas, con texturas, con colores, con iluminación, manteniendo el tamaño, la perspectiva y demás. Y vemos cómo ahora tenemos una ilustración totalmente fotográfica partiendo de un dibujo gracias a la inteligencia artificial que ahora se ha incorporado dentro de Corel. Y así podemos estar mostrando una cantidad enorme de diferentes ejemplos donde ya se ha creado la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí este otro, que podemos incorporar directamente desde la ventana. Me permiten utilizar diferentes motores de inteligencia artificial como Nano Banana y partir exactamente del resultado para crear cambios inmediatos, simplemente diciéndole aquí, sustituye el globo por un barco pirata, por ejemplo, o esta ilustración, ahora vuélvela en un concepto de arte pop, o incluso rápidamente los diseñadores, crea un logotipo para una cadena de tienda de hamburguesas y genera un resultado, y con Power Trace, ese resultado, a pesar de que aquí ya fue generado con inteligencia artificial, tenemos dos variantes ahora. Tengo la imagen generada por la inteligencia artificial y tengo el vector generado por Power Trace con la inteligencia artificial, que como pueden ver aquí, líneas de dibujo que ya me van a permitir que esto que generó la inteligencia artificial en Corel, por ejemplo, me voy a acercar aquí a la tipografía para que vean el detalle. Es totalmente perfecto, a diferencia de las imágenes que tenemos solo con inteligencia artificial, donde vemos que los resultados son, pues, dependiendo de la resolución, el tamaño de la imagen, etcétera, etcétera. Esa es la ventaja que ahora está incorporando Corel, uniendo las tecnologías de la inteligencia artificial con el poder vectorial que ofrece la plataforma. Tenemos la capacidad de crear ilustraciones o editar fotografías de una manera inmediata. Incluso, por ejemplo, vean aquí la fotografía. Una de las cosas que ahora también ofrece la inteligencia artificial del Corel, antes era muy difícil recortar fondos. Hoy, por ejemplo, simplemente tomo la imagen y con las herramientas de inteligencia artificial le digo eliminar fondo. Vamos a duplicarla aquí para que se vea. Le digo aquí simplemente eliminar fondo y en unos cuantos segundos el programa empieza a analizar la imagen y vean cómo ya tengo eliminado el fondo totalmente sin ningún problema. En nuestro programa de edición fotográfica de Corel Photo Paint
que como pueden observar también es parte de la suite. Aquí está Corel Photo Paint incluido en la suite. También se han incorporado herramientas de inteligencia artificial muy interesantes. Voy a hacer solamente unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, aquí esta imagen, esta es una fotografía, ¿sí? Quiero que vean, es una foto, es una sola pieza. Ahí la separé del fondo para que vean que es una sola pieza de imagen, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quiero aislar o aplicar efectos interesantes, pero quiero aislar objetos de la imagen? Bueno, pues basta con simplemente tomar aquí mi herramienta de edición fotográfica, nuestra herramienta de máscara, por ejemplo. Aquí ni siquiera es la de selección inteligente, solamente va a ser la de máscara, ¿ok? Y lo que voy a hacer aquí es trazar más o menos el contorno separar, por ejemplo, hasta aquí. Yo recorté, bien feo, ¿verdad? Bueno, quiero que vean cómo en Corel es muy práctico ahora simplemente decirle en objeto que quiero una máscara de corte creada desde los sujetos que estoy pretendiendo separar. La inteligencia artificial va a analizar quiénes son esos sujetos de todos los elementos, incluso había más personas, el fondo y demás. Un clic y vamos a ver. Ya separó totalmente esos sujetos de esta ilustración con una máscara de corte que es totalmente editable. Vamos a combinarla y ahora le voy a decir simplemente, por ejemplo, me regreso a la foto original, una sola pieza igual, pego la imagen. Como pueden ver ahí ya está recortada encima. Y ahora la imagen de fondo, por ejemplo, le puedo hacer un cambio que yo necesite. Por ejemplo, aquí le voy a aplicar un efecto especial llamado de cámara. Vamos a ponerle máquina del tiempo. Y vemos cómo estoy resaltando como pueden ver ahí, exactamente todos estos detalles. Entonces ahora es muy fácil trabajar editando fotografías también en el laboratorio de edición fotográfica de CorelDRAW en la nueva versión de 2026. También hablábamos del logotipo hace ratito que teníamos del Politécnico y ya mostramos un ejemplo de cómo se pueden mejorar las ilustraciones. Por ejemplo, yo lo que hice experimentando honestamente, qué tanto se podía hacer, por ejemplo aquí, cómo lo podemos vectorizar. Este logotipo en nuestros proyectos de diseño puede ir más allá simplemente de seguir siendo la misma imagen o el mismo vector. Podemos simplemente tomar un prompt, por ejemplo ahí, de Nano Banana, donde decimos crea una versión tridimensional fotorrealista del dibujo y lo incorporamos en nuestra ventana de inteligencia artificial aquí para decirle que queremos seleccionar esta imagen y trasladarla de nueva cuenta aquí al documento. Una vez que tomamos el prompt y lo copiamos, aquí lo estoy poniendo en inglés y en español para que se entienda, como ustedes quieran lo pueden copiar. La inteligencia artificial de Corel es multilingüe. Yo simplemente le digo, ok, crea. Escojo el estilo que va a tener aquí, fotorrealista, etcétera, etcétera, la paleta de colores que yo quisiera, metálico, multicolor, pastel, etcétera, etcétera. Y una vez que yo acepto el prompt y le digo, genera la imagen, vamos a ver que hoy en día los resultados que ya me va a ofrecer van a ser de diversas maneras, pero fíjense que aquí recalco, es bien importante tener el prompt bien desarrollado y esto lo muestro como un, perdón.
Importante saber cómo lo vamos a redactar. Si nosotros simplemente le decimos, crea una versión tridimensional, etcétera, etcétera, con materiales de la vida real, pero fíjense cómo me faltó algo muy importante. El resultado que voy a obtener es este. Crea una versión tridimensional fotorrealista del logotipo, analizando y cómo el engranaje, la balanza, el material, la serpiente, y le dije, recrea cada componente del logotipo con materiales que tienen la vida real. Pero nunca le dije que mantuviera, por ejemplo, el tamaño y la perspectiva, que es lo que sí hice en el siguiente prompt. En el siguiente prompt que tengo aquí, que mantengas el tamaño, la forma, la perspectiva de cada componente en el logo final. Y fíjense cómo lo primero que hizo, ya tomando en cuenta este resultado, es este. Ahora podemos ver exactamente el mismo logotipo, pero con materiales de la vida real. Y el programa ahora sí pudo analizar, respetar el tamaño y la forma, y así puedo estar haciendo variantes. Por ejemplo, en esta otra lo que hice fue decirle más metálico y uniforme en la construcción de los resultados. Pero lo interesante de la inteligencia artificial que tenemos ahora en Corel es que quiero que vean cómo del objeto original que teníamos en el diseño, ahí lo estoy sobreponiendo el vector, quiero que vean cómo tomó exactamente las dimensiones del engranaje, de la cadena, del matraz, de la serpiente y todo esto, para poder hacer una versión. Pues esto es muy padre, a mí me emocionó mucho poder tener ahora esta capacidad de tener lo que antes teníamos en una ilustración, ahora como un elemento fotorrealista. O poder hacer variantes, ¿no? Por ejemplo, si estamos editando fotografías, también pudiéramos decirle que la cara de la persona, en lugar de que esté mirando a la izquierda, la mire de frente y cosas por el estilo. Estas capacidades de inteligencia artificial están disponibles directamente dentro de Corel ahora. Se incluyen créditos mensuales para que la gente pueda estar trabajando con la inteligencia artificial, y se incluyen diversos motores. Como pueden ver aquí, al momento de generar esta imagen, tengo diferentes motores. Si estoy remixeando la imagen, tengo Nano Banana en la versión estándar y Pro, y Flux. Si estoy creando imagen, tengo otros motores adicionales, como puede ser Flux Content, Stable Diffusion, Medium y High, y Flux Snail, que es el más barato de todos, y este es recomendable para poder estar haciendo conceptos rápidos, por ejemplo, proponer ideas de logotipos, como fue el tema de la hamburguesa y todo eso, y solamente, por ejemplo, pueden, dependiendo del tipo de motor, tener hasta desde más o menos unas 30 imágenes hasta unas 1000 imágenes, dependiendo de la cantidad de créditos que estemos invirtiendo según el motor que tengamos. El más barato es Flux Snail, que solamente toma 2 créditos por imagen. Y cada mes se estarán reasignando créditos para poder estar generando más contenido como ustedes lo requieran. Ahora, yo lo que les recomiendo es que, para que no se gasten los créditos siempre en el momento de estar generando ya en el programa, aprovechen, por ejemplo, las cuentas personales que puedan tener de Google, de Microsoft, etcétera, etcétera. Todas ya tienen cierto nivel de IA, y puedan estar experimentando con los prompts para estar ajustando o descubriendo los errores que faltaron al realizar la indicación. Y una vez que ya tengan más o menos perfeccionado la indicación o el prompt, podemos ya ahora migrar dentro de Corel y no gastar tantos créditos en experimentar, sino ya en resultados finales. Y esto es un ejemplo de lo que se está ofreciendo hoy en día. Tenemos mucho que decir, mucho más que platicar de las posibilidades que pueden tener los usuarios de Corel Draw, con capacidades de trabajar con tipografía variable, con formatos de salida, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más importante